Hola, mi nombre es Yolima Amado Riaño y esta es mi video propuesta para la tutoría 4. En esta ocasión he elegido al pedagogo Gabriela Mistral. Lucila Godoy Alcayola, más conocida como Gabriela Mistral, fue una figura muy importante y emblemática del siglo XIX y decidí elegirla a ella porque desde el principio de su vida tuvo unas características muy particulares de la época que hicieron que se convirtiera, creo yo, en la figura tan fuerte y magnífica y maravillosa que logré descubrir a través del video y pues de una investigación propia que realicé. A finales de los 1800 nace en Chile, en un pequeño lugar que se llamaba el Valle del Elqui, y pues tuvo una infancia muy difícil, no solo por su tema familiar, sino pues también por las características de la época. Fue abandonada por su padre a muy corta edad y esto pues hizo que tuviera una infancia claramente muy dura, en donde tuvieron que luchar junto con su madre y sus hermanos, en particular su hermana, por salir adelante. Entonces esto hizo que propiamente ella se fortaleciera en eso, o de otra manera se podría decir que llevara en sí una gran carga emocional, ¿cierto? Me llamó mucho la atención la forma como ella llega a ser docente. Ella llega a ser docente no tanto porque le gustara o porque lo buscó, sino más fue un método de salir adelante, fue la forma como lograba sostener y ayudar a su familia. Fue docente por necesidad, pero esto no la alejó propiamente de pues las características innatas de un maestro, de un profesor. Al contrario de eso, la hizo descubrir un mundo en los libros maravilloso y en el aprendizaje. Para entender el legado de Gabriela Mistral es importante ubicarnos en la época en la que se desarrolla. Eran principios del siglo XIX y era una época que notablemente en Latinoamérica estaban pasando grandes cosas y grandes cambios, grandes revoluciones, y la educación de por sí no era la excepción. Entonces había una necesidad de cambio y de comenzar a introducirlos, y Gabriela Mistral fue una abanderada de todos estos cambios. Entonces, como mujer, tuvo que romper muchos paradigmas para lograr ser parte de ellos. El primer gran paradigma sería ser mujer, ¿cierto? Era una mujer mestiza, era una mujer de condición humilde que llegaba a un espacio en donde los espacios académicos estaban reservados para ciertos tipos de la sociedad. Entonces ella tenía que llegar a romper con todo esto. Yo considero que uno de los primeros gritos que revelan esa capacidad de independencia de ella es cuando comienza a escribir tan joven. Ella comienza a escribir más o menos a los 13 años poemas, y digamos que esa era su arma de revolución, ¿cierto? Ella, esa conexión con la literatura, lograr escribir sus poemas, fue la que la hizo entrar en un mundo y la fortaleció de tal manera que esa fue como su armadura para todos estos problemas de su diario vivir que tenía. Entonces digamos que ella tenía todas las condiciones negativas de la época. Era mujer, era mestiza, era de condición humilde, era una sociedad claramente machista. Entonces ella comienza a llegar a romper todos esos paradigmas. Dentro de ellos era esa necesidad de ella por ser la voz de los desvalidos.
Dentro de sus primeros trabajos se caracterizó siempre por trabajar en escuelas rurales. Entonces, ¿eso qué le hizo? Le hizo fortalecerse en ellas y comenzar a vislumbrar y a comunicar al mundo que las personas de origen humilde, los indígenas o las personas sin mayor condiciones sí podían recibir una educación, sí era posible educarlos, y es allí donde comienzan esos grandes cambios de alfabetización de los cuales ella hace parte. A pesar de ser una de las chilenas más reconocidas en el ámbito pedagógico, no fue allí claramente donde ella hizo su gran aporte a la pedagogía en Latinoamérica. En 1922, más o menos, ella viaja a México por petición de José Vasconcelos, que era el rector de la Universidad Autónoma, para que le ayudara a liderar un proceso de cambio en la educación de México. Él se entera que ella es una gran escritora, una mujer pues que está dotada de facultades propias, de un gran pedagogo, de un gran escritor, de una gran académica. Entonces le hace la invitación a que le ayude a hacer esas grandes reformas y esos grandes cambios para lograr alfabetizar a México. Y pues en su espíritu de lucha y de cambio acepta y se va a México y lidera unos procesos hermosos de alfabetización, hace unos procesos de escuela abierta, que era llegar a sitios muy apartados, a sitios donde nunca llegaba, donde la sociedad no se interesaba por llegar, donde había un pueblo indígena relegado, un pueblo indígena olvidado y menospreciado, y donde ella llega a alfabetizar, a focalizar todo ese aprendizaje que traía desde la escuela rural de Chile, y donde llega a comunicar, ¿cierto? A comunicar también lo que ella encuentra allá en esos espacios olvidados, y comienza a emancipar y a engrandecer al campesino, al indígena, a la mujer, al desvalido, y muchas de sus obras literarias, de sus poemas, eso es lo que hace. Recalca todas esas características innatas de los pueblos indígenas, de cómo ellos ven, de cómo ellos vislumbran su realidad, y logra que todos estos procesos de aprendizaje lleguen con mayor o con trascendencia a un México que lo necesitaba. Gabriela Mistral no solamente se dedicó a alfabetizar, sino también luchó por una educación pública, una educación obligatoria para todos y al alcance de todos. Ella consideraba que la educación debería pensarse desde el mismo entorno del estudiante, debería pensarse desde las condiciones de la sociedad misma en donde el niño o el alumno estuviera. De ahí que también defendía la educación inicial. Ella consideraba que los adultos propiamente éramos los principales cercenadores de las capacidades innatas del niño, esas capacidades de curiosidad, de descubrir, de la imaginación. Entonces defendía mucho dejarlo ser a ellos, y obviamente era una abanderada de la escuela Montessori. También era muy crítica, era una mujer de un pensamiento altamente crítico, y por ello invitaba y cuestionaba mucho a los propios profesores a dignificar su labor y a siempre pues mantenerla en el estatus que debería ser, una labor tan importante, tan influyente en la vida del ser humano. También cuestionaba mucho a los académicos y a los intelectuales de la época, porque quería traerlos a
a todas las bellezas y maravillas de América Latina y consideraba que no era necesario dejarse deslumbrar por otras cuando en América Latina había tanto potencial, y no solamente humano, sino también pues de los grandes beneficios de las condiciones físicas del continente. Entonces ella hablaba mucho de las maravillas que era Latinoamérica, ya que pues obviamente la había podido conocer y había podido recorrer. Premio Nobel de Literatura de 1945, fue una incansable escritora hasta los últimos días de su vida, y dejó un legado grandísimo para los educadores que hasta hoy en día todavía son la base y el fundamento de la construcción de los mismos. Entonces muchos de sus poemas se convirtieron en rondas, en canciones, y pues nos deja una maravillosa enseñanza del poder del docente, ¿cierto? De la capacidad de transformar, de la capacidad de fortalecer los procesos educativos y hacer parte de los cambios sociales de lo que hacemos los docentes. Entonces yo creo que esa es la más grande enseñanza y lo más bonito que ella trabajó toda su vida, ¿cierto? Que fue como esa necesidad de darle voz, de darle vida a todos estos procesos tan magníficos de enseñanza, y de entender que la premura de nuestro trabajo como docentes implica ser críticos, ser constantes y ser pues un agente de cambio y un agente transformador en las vidas que tocamos y de la sociedad que hacemos parte.